Creo que ahí ya tenéis la pantalla, creo que se verá bien. Vamos a ver. Vale, se ve bien por lo que me dicen, perfecto. Entonces, a ver, que quería yo ver una cosa, porque me gustaría a mí ver dicha pantalla. Vale. Bueno, en primer lugar, deciros, porque como decía el inicio del webinario, como sabéis, siempre hay que poner pues una estructura. Empezábamos con aspectos iniciales a tener en cuenta. Durante el webinario yo, pues por inercia, voy a ir comentando pues, bastantes aspectos más. No obstante, marco los más importantes, ¿no? Y en este caso, para cualquier tipo de pauta en cambio de tendencia, tenemos que tener en cuenta pues, estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, que no debemos confirmar la señal del cambio de tendencia si no se refleja en distintos índices o sectores. Es decir, cuando da fiabilidad o da efectividad el cambio de la tendencia o la figura es cuando sí, en este caso que aquí estamos viendo, esta figura de vuelta de V, de bajista alcista, que estamos hablando del COVID, se da el 18 de marzo, ya sabemos que esto comienza en marzo de 2020, o esta que es en octubre de 2020, de septiembre-octubre de 2020, o esta otra que es en octubre también 2023, ya nos hace pensar y tener en cuenta que los octubres, pues vamos a ver por qué están implicando movimientos de cambio. Entonces, bueno, no sabemos si se va a volver a repetir, pero está claro que aquí en octubre y aquí en octubre ha habido movimiento. Entonces, lo que tenemos que ver es que si esto es el Eurostock, tenemos, aquí os voy a indicar, estamos dentro del gráfico semanal, ¿de acuerdo? Con una vela normal y estamos en el Eurostock 50. Nos vamos a mover desde gráfico semanal, diario, porque, como bien dice aquí, estos patrones deben funcionar en cualquier espacio temporal. Por lo tanto, lo podemos trasladar a nuestras inversiones. Hay que tener muy claro, si yo quiero ser largoplacista, tengo que trabajar con gráficos diarios, bajándome a lo mejor al 4 horas y al semanal, aunque nunca dejo el mensual, ahora lo vemos por qué. Y por supuesto, evidentemente, si soy trading, pues ya trabajaré con gráficos desde 5 minutos, 30 minutos y horarios. Por eso el espacio temporal, pero las figuras se van a dar con las consecuencias, lógicamente, de que a mayor espacio temporal, si vemos un doble techo en un semanal, la consecuencia va a ser mucho mayor que en un 5 minutos, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y por supuesto, y que tenemos que tener claro que esto de los gráficos y en patrones dentro no son infalibles ni mucho menos, funcionan o representan lógicamente lo que es pues la psicología del ser humano, ¿no? Porque aquí lo que vamos a hacer es la acción del precio. Aquí no vamos a trabajar inicialmente ningún indicador y lo que sí es cierto es que muchos de estos patrones están luego trasladados a máquinas donde si supera el máximo después de haber hecho un doble techo, o sea, un doble mínimo o perfora el soporte, si ha hecho un doble techo, se van a abrir posiciones largas o cortas respectivamente. No obstante, vamos al primera y muy importante, lo de confirmar la señal si se ven distintos mercados. Si estamos hablando del Eurostock y nos vamos a Alemania, deberíamos de ver igualmente pues la vuelta en V en el índice alemán. En este caso es un doble suelo que veremos más adelante y el hombro cabeza hombro invertido, que también lo veremos ahora, pero que igualmente ocurre tanto en el Eurostock como en el índice alemán. Incluso, bueno, pues si nos fuéramos a mercados como el americano, pues deberíamos de ver igual. Entonces, esa vuelta nube del COVID, esta situación del suelo en octubre del 22 y esta en octubre-noviembre del año pasado, del 23, y esto en el mercado del SP500. Y en el tecnológico, ¿de acuerdo? Ocurriría bastante similar, teniendo en cuenta que el tecnológico, y ya lo sabemos, las estructuras, por ejemplo, esta estructura y esta estructura primera, la de la V y la del doble suelo, pues sí que está clara. Yo esta de aquí la he marcado, pero no la veo clara. Esta quizá en el siguiente webinario, ya que esta pauta la veo más de bandera de continuación que no de un doble suelo, ni de una V, ni de un hombro cabeza hombro invertido, más de una bandera de continuación de la tendencia de la que proviene. Pero marco que hace unos mínimos y estamos en gráfico semanal. Seguramente ahora podemos ver
cómo se comporta en gráficos de un espacio temporal menor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a iniciar, como decía, estas pautas para identificarlas, pues quizá en la más cercana en espacio tiempo es el Eurostoxx 50 en gráfico diario y vamos a ver el hombro cabeza a hombro invertido, ¿vale? Y aquí vemos, ¿y qué tenemos que, o qué podemos establecer, o cómo lo podemos visualizar, o cómo podemos darnos cuenta de qué ocurre? Como decía, esto se basa sobre todo en el precio de la acción, en el precio del índice, en lo que es la vela. Entonces, como vemos, las velas aquí a simple vista lo que tenemos que fijarnos es que las más amplias y las más numerosas son las bajistas, por lo tanto estamos en periodos bajistas. Luego, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que si nosotros decimos de este máximo, esto es muy importante, ellos les llaman crestas, pero estos son máximo, mínimo, máximo. Ya vemos que no supera, evidentemente, mínimo, que vemos aquí que es muy similar, otro mínimo, otro máximo, otro mínimo, este máximo no supera a este tampoco, vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Aquí es donde empezamos a ver que este máximo sigue sin superar. Es verdad que aquí vemos estos dos mínimos que están un poco superados, pero vemos que pierde y nos forma este otro mínimo. Luego se va a formar este máximo y aquí este mínimo ya está claramente muy por encima de este y de este otro mínimo, ¿no? Lo que nos empieza a dar señal. También podemos, ahora veremos ahí, porque en esta formación que nos puede también llamar la atención, lógicamente antes de este movimiento del mínimo, máximo y mínimo. Es lo que nos hace pensar que este máximo, otro mínimo, este máximo que no supera el anterior, se desarrolla, pierde este mínimo, forma aquí el máximo y este aquí nos da la pauta quizá para la primera posición. Si os marco esto es porque en este caso confluyen dos formaciones de suelo y es que en muchas ocasiones ocurre esto, pues bueno, porque esto es en la teoría de Dow, acordaros, esto es muy antiguo y lógicamente aquí hay que ponerle nombre a todo. Entonces, la mayoría de las ocasiones el precio lo que hace es muchas veces dobles suelos o doble techo, no directamente un hombro cabeza a hombro ni invertido ni normal. En este caso, aquí la formación del precio es desarrollar de este mínimo a este máximo, ¿vale? Luego baja, hace este mínimo muy, muy paralelo al anterior, ¿vale? Al que hemos visto aquí. Abajo os aparece la fecha, ¿no? 23 de octubre, creo que se ve. De todas formas, no obstante, esperaros un momento. Voy a ver si así creo que lo podemos ver más claro. Lo que pasa es que sale el indicador, no le queremos para nada. Vale, entonces aquí vemos que este mínimo está aquí. De hecho, incluso esto es buenísimo. Esto es lo que se denomina aquí. Lo que pasa que es muy en el intradía una pequeña trampa porque en este mínimo estamos hablando de 3.988,73, nos lo marca aquí. Entonces, este es 3.992. Este es un pelín más bajo, expulsa o echa gente, sobre todo en el intradía, porque se mete el precio intradía, ¿vale? A cerrar por encima de ese mínimo, pero lo marca. Entonces, aquí hace otro, en este mínimo, máximo, mínimo, y el máximo luego lo va a romper. Es decir, en esta ocasión, esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido, ya nos daba un doble suelo, que lógicamente nos daba oportunidad de poder entrar, es decir, nos da oportunidad de poder empezar a intentar tratar esta figura de suelo de doble suelo, que es muy eficaz o con mayor probabilidad de acierto, para intentar empezar a poner una inversión a largo plazo, una inversión alcista. En este caso, como veréis, la utilidad de la pauta ya la metemos dentro de la pauta, lo puse como punto 5, lo vamos a hacer directo para no estar perdiendo tiempo arriba y abajo. Entonces, ¿aquí qué ocurre? ¿Cómo podemos o cómo podéis identificar más las pautas que, como he dicho, vemos que en un primer momento aquí vemos que en el hombro, aquí las alcistas son claramente alcistas, cuando baja la amplitud es mucho más y no hay casi alcistas, y aquí ganan claramente el volumen y la amplitud de las velas alcistas. Pues un pequeño referencia, utilizar también este tipo de vela, la Heikin Ashi.
Si le marcamos, aquí en la Heikin Ashi vemos directamente de dónde venimos, con una tendencia donde vemos claramente los mínimos descendentes y los máximos descendentes o decrecientes. Si os fijáis aquí, esto es incluso, y esto de aquí es un doble suelo, o un doble techo, según por donde hubiera salido, es, al ser continuación de tendencia, no es cambio de tendencia. Estas lateralidades las veremos en el próximo webinario, que es lo decía, lo que podía estar pasando antes en el tecnológico, es para continuar la tendencia de donde proviene, pierde los mínimos anteriores, acelera el proceso, pero si vemos, en estas velas lo que tenemos que tener en cuenta es que el cuerpo, cuando más importante o más fuerte es la tendencia, es cuando el cuerpo solo tiene mecha en la parte baja, si son bajistas, o en la parte alta. Por el otro lado no tienen que tener cuerpo. Es más, todas estas que se llaman doji o de indecisión, es que está creando ese suelo, está creando, y esto tenemos que aprovecharlo viniendo de bajista, viniendo el hombro. Todas estas coincidencias son las que nos hace confirmar la posibilidad de que esto, primero, como habíamos dicho, sea el doble suelo, en el que hemos generado un mínimo, ha subido hacia arriba, ha creado este máximo, ha vuelto a bajar este mínimo y aquí ha roto el máximo anterior. Primera señal que tenemos que tener en cuenta, y luego ha llegado a esa zona en la que de repente, bueno, pues vuelve a crear una zona de bajada, una pequeña, en la que vemos que enseguida la única vela que hace es un doji pequeño, que lo tomamos como una debilidad dentro de del primer tirón que tiene el precio al alza, pero que enseguida se gira y que vuelve. En esto, en la vela normal, no en la Heikin Ashi, lo vemos claramente en esta vela absorbente. Aquí, quizá es cuando, si aquí, por ejemplo, en el cierre por encima del máximo, siempre confirmándolo, porque aquí es donde podríamos a lo mejor decir, bueno, pues vamos a ponernos ahí un poco positivo como primera entrada, ¿vale? En esa zona. Porque aquí lo que tenemos que hacer es esperar a que rompa. En este pullback también es una zona para que tener en cuenta de entrada, ¿vale? Estas serían las dos primeras entradas con menor posición, evidentemente, porque la posición más fuerte deberíamos tomarla siempre una vez que esté rota la línea clavicular, en este caso en la vela de aquí, o para más fiabilidad, si os gusta, a mí por ejemplo sí, como os veo, las Heikin Ashi, yo en esta vela, es esta vela la que me da seguridad, por lo tanto, incluso es aquí, ¿vale? Para que veáis que está completamente por encima de la directriz, o bueno, en este caso le llamamos línea clavicular, que es una directriz bajista, y que lógicamente aquí en el día me daría igual la apertura o lo que sea, sería compra añadida a las que comentábamos antes de la ruptura del doble suelo y del pullback, ¿vale? Entonces, bueno, como esto de momento, pero ahora tenemos otra opción de entrar, los que nos hemos quedado fuera, los que no hemos visto la situación o no tenemos o queremos lógicamente ser más cautos, que nos parece muy bien porque el mercado no está para menos, pues vamos a trabajar las temporalidades. Vamos a ver en un 4 horas, nos venimos a un 4 horas y hacemos lo mismo. En este 4 horas lo único que sería es ir aquí, que es donde veníamos, ¿vale? Vemos la directriz, vemos la zona, vemos las entradas que habíamos marcado, una en el pullback primero del hombro, porque daría una señal. Aquí, ¿qué nos diría esta figura? Bueno, pues que nosotros, como nos ha dado un doble suelo, hemos tenido la suerte y la coincidencia de un doble suelo, tenemos una figura que podemos poner el stop. Nosotros aquí podemos poner ya un stop por la zona del doble suelo. Esta zona ya no debería volver a caer. Es verdad que aquí lo que hacemos es en esta zona, mirar que aquí hace una subida, luego una bajada, la entrada, bueno, sería por aquí, porque nosotros nuestro stop tendría que estar aquí abajo, arriesgando, lógicamente, pues la parte porcentual que tengamos que arriesgar en cualquier cosa, ¿no? En este caso, si es por esta zona, pues estamos hablando pues de un 1,18%, ¿vale? Si no porque la figura no está completada ni asegurada hasta que no hace un cierre por encima. Recordad que yo aquí he puesto la manita porque en Heikin Ashi lo hace aquí. Qué casualidad
que es en este pullback, y es donde os iba a decir que la seguridad, porque aquí a lo mejor rompe, cierra esta vela normal. Bueno, esto lo vamos a mover para que lo veáis mejor, que esta cierra por encima, pero bueno, aquí hace un pullback. Este pullback es el que marca mucho la entrada. Mirar la vela siguiente, como lógicamente es muy amplia y es alcista, para ya continuar la tendencia. En ese pullback que hace a la zona clavitular es donde deberíamos entrar con mayor seguridad y con mayor, lógicamente, cantidad. Si tuviéramos que dividirlo, pues no lo sé, eso ya cada uno depende, ¿no? Hay gente que, si hay un doble suelo, yo ya aquí me tiraría, pues a lo mejor un cuarto, aquí otro cuarto y aquí los otros 2 cuartos que me quedasen, ¿no? Una vez aquí roto, dependiendo el tipo de figura. Pero en esta figura, que nos lo da el Eurostock, como he dicho, pues podemos ver, siempre que tengamos duda aquí, en estas zonas, digo, utilizar las Heikin Ashi como figura o como vela en la que veis cómo el doji nos marca las diferencias y enseguida aquí empiezan a haber velas continuadas, en este caso de 4 horas, pero todas con la mecha hacia arriba y ninguna por abajo. Eso es fortaleza alcista, ¿de acuerdo? Fortaleza alcista. Por lo tanto, el movimiento está siendo acompañado muy bien por el mercado. En el pullback se genera. Y otra cosa que no he dicho, que ahora la vamos a ver, porque esto lo estábamos viendo aquí, pero para saber de dónde venimos, que todo es importante, estamos en vela normal, ¿de acuerdo? En este movimiento. Como hemos dicho antes, venimos de aquí, esto es el Eurostock 50, lo recalcamos, estamos en noviembre, lo ponemos aquí para que lo veamos otra vez. Bueno, pues fijaros, no es que sea necesario, pero si vamos a velas mensuales, es decir, de un mes, estamos hablando que aquí es esta vela. Fijaros qué velón, ¿no? Esta es la que estamos hablando del doble suelo, que se podrá ver luego, pero que esta, que es la del hombro, cabeza, hombro invertido, fijaros el velón mensual que equipara. Aquí, para lo que veáis ya lo tenéis claro, y hacemos referencia, esta es la del doble suelo y esto es un mes. Si vemos este velón ya tenemos que ir diciendo, bueno, a ver dónde está eso, porque a ver, tiene que venir que nos da confianza de que el mercado, esto en una semana, se ha producido ese movimiento y por lo tanto, bueno, pues nos confirma que el movimiento es un posible claro movimiento de cambio en la tendencia, ¿vale? Y bueno, pues como digo, un cierre por encima de la zona clavicular nos confirma. Siempre está, creo que se ha entendido, no sé si esta es la línea clavicular, me están preguntando. ¿Por qué la figura anterior, esta no es un hombro, cabeza, hombro, Miguel? Me pregunta. Esta de aquí, porque no hay hombro. Esta de aquí la podrías tratar como un suelo y un suelo, un techo y un techo. O sea, 2 mínimos y 2 máximos. Aquí no hay cabeza, ¿de acuerdo? O no veo yo la cabeza. Entiéndeme, aquí se produce este mínimo y aquí sí que ya el mínimo es descendente, pero en este movimiento no se debería ver. De hecho, venimos de esto, que esto se podría establecer como un triple techo. Está claro, y ahora lo vemos, que las pautas, por eso hay que, lógicamente, tener una perspectiva de dónde venimos. Venimos de toda esta zona. Aquí hay una figura en la que ahora veremos si yo marco esa figura estaba ahí. Mirar el Eurostock es aquí. Esta figura que estamos viendo es esta, que viene que viene precedida de esta. Entonces, claro, esto es, a ver, vamos a concienciarlo. Vamos, esto estamos hablando de que estamos en el diario, que estamos hablando que es noviembre del 2023, ¿vale? Fijaros que esto es noviembre, octubre 2023. Estamos hablando de esta zona, que esta zona no la ha marcado como esta, como techo, como tal, porque muchas lateralidades de este tipo son continuación de tendencia. La bajada no ha perforado el mínimo anterior que había, sino que se ha quedado ahí, y esto es un retroceso sano y un retroceso lógico en semanal. Claro, en diario se ve un poquito más, evidentemente, ¿no? Porque está ahí. Está claro que es esta zona de aquí,
después de todo esto, es esta de aquí, donde vemos, se ve que aquí esto de aquí no podría ser un hombro, cabeza, hombro. Aquí ya simplemente sin marcar nada, vemos este hombro, vemos la cabeza y vemos este pequeño hombro, es más pequeño, pero vemos o establecemos lo que aquí hemos establecido. Es el hombro, cabeza, hombro. Esto lo podemos quitar para verlo más limpio. A ver si lo quitamos. No obstante, vamos a ir, por ejemplo, a Alemania, para que veamos, pero Alemania en pauta bajista, igual, ¿vale? Este es, ¿vale? Es el mismo. Para que veas, tanto Miguel como Carlos, y vemos aquí, se me ha ido, esperar, ahí, vemos de dónde viene, vemos pues que viene de esta zona, ¿de acuerdo? De esta zona que parece, bueno, no parece, es un techo, y aquí lo que está claro es que a veces las pautas no son, cuando no tenemos clara una pauta, no podemos utilizarla, aquí no es todo magia, aquí lo que tenemos que ver es que podemos dar sentido a algo, es decir, yo aquí, esto es todo lo pasado, ahora lo vamos a ver en el vivo y en el directo, porque estos máximos hacen una pauta, tiran, vuelven a tocarlo por algo y aquí vuelve hacia esos mínimos anteriores. Psicológicamente esto es dinero y entrada de dinero en un índice como es el alemán en una semana. Por lo tanto, es importante que sepamos siempre dónde están los soportes o las resistencias más interesantes. Aquí, esto de aquí lo veíamos en esta zona, pues vemos que esta zona, pues igual que ahora está ocurriendo aquí, esto ha superado los máximos anteriores. Ya lo veremos ahora, luego un poco más adelante. Esos máximos están superados, ¿vale? Que esto es Alemania. Bueno, pues vamos a ver, porque esto de aquí para mí incluso es una trampa, es un ruido, pues veis la vela tan grande, es un ruido y por eso a veces, y por eso hay que poner los stop, pues igual que aquí. Esto de aquí sería más un doble techo, un triple, clase un 1, un 2, con esta formación de triple techo, en los que, si acaso, en las velas Heikin Ashi vemos que las velas aquí, vemos como este es un doji realmente, y como aquí empiezan a bajar con cuerpo, entonces y encima, que es difícil, que no había visto yo, o no he encontrado inicialmente, con una zona un poquito redondeada a la baja. Y dicho eso, nos vamos al diario, acordaros que estábamos esto en el Eurostock, ahora esto es Alemania. Alemania porque digo, bueno, pues lo mismo tendría que haber sucedido que en el Eurostock que en Alemania. Pues lo que he dicho antes, y preguntarme lo que queráis, luego si no lo vamos viendo, pero desde este máximo yo lo que veo, ay, perdona, eso no es, vamos a coger el patrón de ruta. Esto es un máximo y esto es un mínimo. Estoy con Heixidashi, da igual casi, lo que pasa que bueno, ahora lo vemos. Esto es otro mínimo, este máximo tampoco puede con este. Eso está claro, no lo vemos, no pueden con el máximo anterior. Entonces, este mínimo sí que es un poco máximo porque hay periodos de consolidación quizá que nos pueden dejar pues tener dudas, como es lógico. Aquí perfora claramente, vuelve a crear máximo que no perfora ni los mínimos anteriores, ¿vale? Que está aquí y que veis que en un intradía no supera, ¿vale? Vemos ahí para ver la ruta. Vemos aquí, mínimo. Este máximo ya intenta alcanzar esto, supera, pero nada, y este máximo. Y es aquí cuando sí que la ruta parece que quiere finalizar ahí, ¿vale? Entonces, finalizar porque ahí sería la línea clavicular, más que nada. Entonces, esa línea clavicular la trazamos para que veamos desde este hombro, que es donde se genera, hasta el hombro, hasta la finalización de este hombro, que es ahí, ¿vale? Y esto sería lo que realmente debería ser más o menos la continuación, que más o menos da los niveles. Todo es más o menos a nivel de precio, porque si esto es básicamente un patrón psicológico o de entradas, ahora ya no solo psicológico, sino de todos esos algoritmos que se introducen y en los que seguramente el máximo de estas velas están introducidos con periodos y en los que si se ha superado entra más dinero porque lógicamente tiene potencial. Históricamente se han sucedido y entonces al sucederse, pues esto es un hombro, cabeza, hombro invertido con línea clavicular, con esta distancia de línea clavicular, que es el primer objetivo o posiblemente suele seguir la tendencia. Y aquí, como veis, en este movimiento que vamos a volver a las velas normales, luego volvemos, habéis visto que la Heikin Ashi, eso sí, nos ayuda a ver, nos quita los huecos
que nos ayudan en cierta parte a ver la ansiedad de comprar o de vender, porque esa ansiedad produce unos huecos en el precio, pero aquí, pues el dibujo de esta pauta que llevamos desde diciembre de este año pasado, ahora la veremos si queréis con más detenimiento, lo que estamos viendo es el hombro, cabeza, hombro invertido, pues no dan sensación de ser una pauta de cambio de tendencia, sino de posiblemente continuación de la misma, pero no lo sabemos. Pero bueno, a lo que vamos, que es lo que estamos viendo hoy, es pautas de cambio de tendencia. Y en este caso, desde estos máximos, aquí cambia la tendencia. Y de hecho, ahora si vieran, bueno, luego lo veremos, pero aquí volvemos, ¿cómo utilizarla? Pues lógicamente, yo aquí a lo mejor no puedo saber, salvo evidentemente siempre si nos vamos a un tipo de gráfico de menor espacio temporal, donde tenemos para las entradas, aunque luego sigamos, pues esta condición. Y si veis aquí, en esto 1, 2, como decía, esto es lo que mejor suele para mí funcionar. Funcionar quiero decir, esto suele darse muchísimo y es una ruptura por debajo de este mínimo, pero que, a ver si la muevo, que luego es ahí. Esto es como una trampa, es decir, esto suele ser el típico vuelta y arranque hacia arriba. Esto lo que me hace es darme más confianza de que esto puede ser un doble suelo. Por lo tanto, doble suelo que se va a confirmar si este máximo de aquí se rompe al alza, que como veis es otro hombro, cabeza, hombro, originado por una pauta A, B, C. Lo que pasa que esta C, como esto es de cabeza, es más baja, pero esta trampa suele ser muy efectiva a la hora de romper para arriba. Por lo tanto, aquí, quien quisiera ya podría primero entrar y poner stop. Por supuesto, siempre, ¿vale? Yo lo digo esto siempre para tener en cuenta que aquí hay posibilidad de una entrada, ¿vale? Luego, en el pullback de este, y aquí vemos que en la ruptura no ha tenido ni pullback, en este caso, y estamos en un 4 horas, ¿de acuerdo? En este caso no nos ha dado casi lugar al pullback, ¿vale? Porque ha habido aquí un pequeño retroceso, pero luego ha arrancado con fuerza y ha roto ya los máximos anteriores, que son importantes estos máximos anteriores. Esto siempre es una continuación de máximos y mínimos crecientes o decrecientes y las figuras se forman en base a ello. Lo que pasa que los analistas históricos se daban cuenta y buscan esta serie de nombres, por eso digo que son patrones que se denominan así, hombro, cabeza, hombro, pero lo que somos son máximos, mínimos crecientes con fuerza, y aquí, en este máximo, al superar el doble techo este de aquí, el doble máximo, con este doble suelo, se denomina doble suelo, lógicamente, porque aquí hemos generado estos mínimos, y aquí estamos viendo la figura, pues este doble suelo hace romper. Y es inicio de una tendencia alcista que su objetivo es aquí y que una vez que llega aquí, pues muchas veces estas pautas suelen tener continuación y otras no. Eso es cierto, dependiendo también de dónde venimos. Tenemos que saber que en este caso, y estábamos hablando de que veníamos de un gráfico alcista y por lo tanto los movimientos hacia arriba, esto es mensual, ¿vale? Fijaros que esto es el COVID 2020, pues los movimientos hacia arriba con estos mínimos siguen siendo ascendentes, son pautas correctivas, lo que pasa que en meses, pues imaginaros esta de aquí ahora la veremos, esto es el doble suelo, que lo podemos ver, es en Alemania, comentar lo que pone, es más frecuente, como estábamos diciendo, que el hombro, cabeza, hombro, y se da más el pullback que en otros patrones. Normalmente es cierto que en este tipo de patrón de doble suelo, que lo tenemos que buscar aquí en este patrón de doble suelo como veis, en este caso vamos también a ampliarlo así para que lo veáis mejor, que nos cargue, vale, este de aquí, quitamos el indicador de ahí, veis. Estamos en un semanal, vamos a pasar al diario, que es donde, lógicamente, pero ya mirar la semana, cómo nos indica, nos estaba ya indicando una posible cambio, porque eso lo indica, ¿de acuerdo? Ya el propio semanal. Si aquí venimos, esto ya es diario, ¿vale? Y venimos que la pauta bajista viene de aquí, de este doble techo, o que esto seguramente es figura
hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Porque estamos hablando viene de una pauta muy alcista, aquí hace dos máximos, veis que no supera, y volvemos a lo mismo, aquí esto de aquí, que ahora lo veremos, es una V, una vuelta en V, que antiguamente, lo ves, los patrones en los precios han cambiado mucho de cuando, por ejemplo, la teoría de Dow se hizo. Las vueltas en V se daban ocasionalmente porque la volatilidad de los mercados era muy escasa. Actualmente las vueltas en V se ven muchas, son muy difíciles, son para mí las más complejas de trabajar y las que lógicamente no te da tiempo de reacción y hay que buscar algún tipo de sitio donde tú poder colocar los stop para poder trabajarla y sobre todo para dejar correr luego el beneficio, pero poniéndole stop. Pero a lo que vamos y a lo que estábamos diciendo, pues después de ese tramo seguía la pauta de corrección bajista y vemos que aquí, bueno, pues mínimos, máximos, mínimo superior a este, máximo inferior que no puede, mínimo que hace perder, pero aquí lo que vemos es en esta zona, aquí estas dos velas con esta tercera casi que hace mínimo, sube, ya no puede, esto es una pauta ABC y luego este máximo lo rompe con un pullback. Este es el pullback que normalmente lo que decimos que suelen tener esos dobles suelos más. Vamos a un 4 horas, vamos a establecerlo porque en el 4 horas es que el gráfico se mueve muchísimo, a ver si nos deja llegar, aquí, y si lo vemos aquí en el 4 horas, lo primero, también podéis, como digo, Heikin así, vamos a ver, perdonar, es que claro, al trabajarlo así, vale, Heikin así, y vemos cómo las velas nos indican la fortaleza alcista en la subida, ¿vale? En la bajista hay más dojis que lógicamente empieza a tener muchas dudas el mercado en el 4 horas y termina subiendo. Aquí, bueno, pues lógicamente en esta zona, cuando se supera incluso a lo mejor estos máximos, pues hay una posibilidad de volver a entrar. Pero la verdad es que la entrada buena es una vez superado el doble suelo y en el pullback. Está aquí con stop, donde se tiene que poner stop, evidentemente en esta mínimo en estas zonas de aquí. En la zona, por ejemplo, vamos a utilizar esta para no levantar, ahí, ¿vale? Aunque yo entre, me da igual, esto es lo que hay que valorar en esta zona, que sería la ideal, ¿de acuerdo? Esa sería la zona y una vez roto aquí, evidentemente, este pullback vemos que va a los máximos anteriores y a estos máximos, este pullback, lo que hay que entrar es en el pullback, vemos aquí estos mínimos de ahí, pues aquí es otra entrada, ¿de acuerdo? Con stop loss ahí, ¿vale? Pero lo que tenemos que trabajar es este doble suelo con A, B, C y ya una onda de ruptura en el que puede superar los máximos anteriores, ¿de acuerdo? Eso como doble suelo. En vuelta en V, porque si no me enrollo mucho, ir preparando si queréis, o sea, ir pensando respuestas, o sea, perdón, preguntas para yo responderos. Esta vuelta en V la he cogido, pero mirad esta, que esta es una vuelta en V igual, que la podemos coger. Vamos a ir a velas normales, vamos a ir a gráfico semanal bueno, vamos directamente al diario para no tener que buscarlo. Y si eso ahora lo vemos, aunque vemos que, claro, esto es en diario y fijaros en el COVID todos los huecos bajistas que se producen. ¿Qué ocurre? La teoría, ¿qué nos dice de las vueltas en V? Como en esta de aquí, ¿no? Que esta la podemos considerar, después de esta ruptura, una vuelta en V, ¿vale? Aquí vemos que esto, el precio no podía con los máximos. Aquí es donde hay que establecer lo mismo, si se quiere. Lo que pasa aquí, la ruptura, como vemos, es muy brusca y se va. Entonces, bueno, dependiendo de dónde estemos, nosotros lo que tenemos que ver aquí, el máximo, aquí, pues esta zona ya deberíamos tener claro que es un máximo a tener muy en cuenta, este mínimo de aquí. Este mínimo no lo deberíamos perder, luego hay accesos máximos. Está dentro de un canal que lo pierde por debajo. Se nos va esto. Esto es lo que nos hemos ahorrado con un stop a lo mejor más o menos ceñido. Hemos visto un mínimo descendente, máximo mínimo ya descendente que nos da una señal de alarma. Aquí ya pum, lo pierde directamente. Las vueltas en V son complicadas. Hay que reconocer que para mí es la figura más compleja porque se da en muy poco espacio de tiempo, te da muy poco margen y al igual que se ha frenado, podía no haberse frenado, ¿vale? De hecho, aquí fijaros en el COVID,
la situación que se generó en el mercado, algo bestial. Sí es verdad que aquí hace una continuación del rebote, de la tendencia, y como dice aquí, no, pues eso, en el pullback hace una bandera de continuación que nos da señal para más clara, es decir, este movimiento lo podríamos obviar porque es muy difícil saber todo lo que va a ocurrir, y sí que veríamos en este pullback y la ruptura de la bandera como mejor señal para luego poner nosotros el stop por debajo de aquí, ¿vale? Y una vez que se produce estos niveles, aquí lo que pasa es que hay muchos huecos, que los huecos nos sirven pues para establecer, si os dais cuenta, todo esto es suelos, es como el precio soporta, este es el stop que os decía, aquí si vemos a este máximo, pues es el siguiente que tiene esta pauta a seguir, ¿vale? La pauta es lo que tenemos que estar, si estamos en posición largo, lo que tenemos que esperar no es intentar entrar aquí, es intentar en un recorte, para intentar poner nuestro stop más teñido, porque si yo entro en este lateral aquí, después de haber visto que esto ya me lo ha confirmado, porque este es el rango de peligro en el que yo puedo no tener ni idea de lo que me va a hacer, aquí me hace una bandera con un gap alcista para cerrar este otro gap bajista que había tenido y me lateraliza, bueno, pues en este pullback aquí mi mejor señal, es mi mejor oportunidad, o por lo menos la que yo voy a tener mejor para, ya veis que esa es la resistencia, bueno, voy a clonarlo para que veáis que sería esa, pero yo mi stop lo tengo que poner aquí. ¿Qué salto? Bueno, pues si queréis en el hueco también se puede poner, es verdad. Este hueco lo puedo ir a cerrar, pues aquí también se puede poner, porque este hueco lo puedo ir a cerrar, lo cerraría, pero lo difícil es perder este nivel y ahí podría poner un stop. Pero yo entraría aquí con una mayor posibilidad y duplicaría mi entrada, dependiendo la estrategia a seguir, de un tercio, pues aquí uno y aquí los otros dos, o mitad y mitad, o lo que fuera. Y lógicamente volvería a esperar para subirme en la tendencia a los pullback, ¿de acuerdo? Si veis, todo va marcado por mínimo, pero hoy lo que nos trae, eso ya lo veremos otro día, es esta vuelta en el día o esta otra vuelta en el día. Esta otra vuelta en el día, lo que veis es isla. Aquí os marco vuelta en isla. ¿Qué es la denominación vuelta en isla? La vuelta en isla, supongo que algunos lo sabrán, es esta formación. Esta formación se denomina vuelta en isla porque realmente tiene este gap, ¿vale? Y luego este gap. Aquí es más pequeño, pero existe un gap, es decir, aquí hay un gap bajista y aquí hay un gap alcista. Por lo tanto, esta figura de aquí se queda en isla. Esto es la primera señal en la que nosotros, esto es bueno porque normalmente, y si lo que tenemos que hacer es decir, bueno, pues esto tiene que seguir subiendo y nosotros, como he dicho antes, lo tenemos fácil porque el stop lo tenemos que poner en el cierre del gap. Ahí si queremos, esto es para cerrar el gap, ¿no? Esta es la vela del stop. El gap lo puede cerrar ahí porque ahí, como siempre, puristas, vamos a ir a 4 horas, lo que pasa es que esto nos va a mover el gráfico, ya lo sabemos, pero bueno, como hemos puesto, esto no es, a ver dónde está, esto es marzo, 22, es que en el 4 horas no sé ni si nos llega hasta allí, es que esto en un 4 horas y no nos va a llegar, pero en el día, aunque sea, sí que, como se estaba comentando, este gap y este gap nos da facilidad de poner el stop. Y lógicamente, si aquí, aunque la mecha de esta vela está más alta, pues los hay que dicen el gap se cierra, pues ahí, que es donde cerró esa vela, el cierre que estaba ahí, y bueno, mi stop entonces tendría que ser aquí abajo, ¿vale? Pero bueno, esta es la típica figura en isla, que es lo que comentaba, para que esto fuera, lógicamente, una vez que hace este otro gap aquí, pues nos confirma, y si veis otro gap, es decir, nos está confirmando por esa rapidez la posible entrada, ¿no? Y en los huecos o gap nos dan la oportunidad de poner el stop, ¿vale? Esto es la vuelta en isla dentro de mercados bajistas. Si ahora vamos, que nos queda poco tiempo, a suelos redondeados, como última figura, de esto hay muy poquitos, os lo comento. ¿Por qué? Igual que vueltas en V hay muchísimas
en los mercados actuales, por la volatilidad, los suelos redondeados son muy complejos. ¿Por qué? Porque se suele dar durante mucho espacio de tiempo. Esto, fijaros, es una compañía inglesa, Petrofal, la he visto por casualidad, y en un diario hace un redondeado. Esto en diario es difícil, hay que irse a gráficos pues más cortoplacistas, donde el espacio temporal o acciones que capitalizan o tienen movimientos muy cortitos en volúmenes y por lo tanto son menos eficientes. Si ocurre o ocurriese en índices, que ya lo digo, lo he dicho y lo diré, todo esto funciona, todos estos patrones del precio funcionan más cuando estamos hablando de grandes capitalizaciones, ¿vale? Entonces, bueno, en esto sí lo trasladamos a un 4 horas, pues vemos mayormente este suelo redondeado, ¿vale? Los suelos redondeados lo que tiene es que donde se inician es en esta línea o línea clavicular que se da en el máximo, ¿vale? Y inicialmente, uy, perdón, hemos ido en la esta. Bueno, inicialmente no serían hasta este momento la ruptura. Lo que ocurre que aquí es cierto que, bueno, podemos trabajarlo con este. En estos pullbacks son donde hay que entrar para poner el stop, es lo mínimo. Está haciendo una formación redondeada, aquí me ha hecho un pullback, bueno, pues yo tengo que intentar entrar con un stop a la zona de aquí. Pero es verdad que suelen ser eficientes. Daros cuenta que este movimiento de la compañía, mirad qué verticalidad, y también os digo que este suelo redondeado viene después de un gap alcista, ¿vale? Y después, y estamos en un valor que hay que decirlo, que esto está cotizando a 0, nada. Es decir, que el precio de esto, para que os hagáis una idea, pues por ejemplo, de aquí a donde tendría que poner el stop, que es aquí abajo, estoy hablando de un 10%, ¿vale? Lo que pasa que, claro, el potencial, si acierto, si me rompe y vuelvo a entrar, pues igual que en contra el stop tengo que ponerlo, pues imaginaros que aquí estoy hablando ya hasta este máximo queda un 27 y una vez roto continuaría. ¿De acuerdo? O sea, el potencial es muy fuerte, pero porque estamos hablando de una compañía con baja capitalización y con movimientos de cotización muy pequeños, ¿vale? Entonces volvemos a nuestras pautas. Hemos visto hombro, cabeza, hombro, invertidos, doble suelo. Podemos ir, además hemos visto mercado que hemos estado viendo europeo. Aquí a ver, esto es, podemos ir a mercado americano para ver pautas, esto es en pautas bajistas que hemos visto, que esta es la que os comento. Bueno, esto es la W, o sea, la V, este es el doble suelo, que se ve un techo, un suelo, y luego tira, y esta es la que os digo, que es la del último del año pasado, de octubre, que yo creo que es más continuación de tendencia. Superación de este máximo, que esto sí es un techo, que ahí lo podemos ver, pues igual que aquí en el mercado del S&P, coincidencia, lo que decíamos al principio, medimos o vemos que en el Dow se produce un techo, que en el S&P se produce un techo y que incluso en el Nasdaq tecnológico 100 también se produce un techo. Pues hombre, lógicamente tendremos que pensar que estamos ante lo cierto si la figura se está repitiendo en la variante de los índices. Si no solo lo hiciera en uno, pues cuidadito porque podría haber una distorsión. Fijaros el movimiento desde más alcista no ha podido ser. Aquí marcar la ruta alcista pues es increíblemente fácil, ¿no? Porque es que, bueno, máximos, mínimos, da igual, máximo, mínimo, pero todos ascendentes, descendentes muy pocos, y por lo tanto es aquí donde empiezo a ver que los máximos ya pues puede no generarse. Esperar que se ha quedado ahí, pero bueno, esto lo quito tan fácil como borrándolo. Vale, y entonces, estamos en semanal. Volvemos a lo mismo. Semanal y que incluso podríamos ver mensual. Y en mensual veríamos estas velas, aquí, bueno, esta vela bajista, que ya nos diría algo, pero vemos este mes otra vez ascendente, que nos puede ahí decir este máximo superior a los otros. Vale, pues aquí genera otro máximo, pero que cierra ahí, y aquí este máximo hacia abajo. Esto de aquí ya, bueno, pues nos dice algo, ¿no? De estas dos pautas tan fuertes rojas cuando no las hemos visto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a semanal, que estamos aquí, que es donde lo habíamos dejado, y aquí vamos a
hablar de que esto no es tan sencillo y ni lo sabemos todos, ni es tan claro. Ojalá fuera tan clara las pautas como nos lo ponen en los libros, ¿no? Yo en esta pauta, pues chico, tampoco sé por dónde me van a venir a lo mejor los tiros, es complicado. Sí sé que vengo de muy atrás, sé que tengo un recorrido alcista con esta pauta de corrección y vuelve a tirar, pues es complicado. Hace este máximo puede con este mínimo, este máximo. Volvemos a tirar a lo mejor de las Heikin Ashi, ¿vale? Para ver dónde puedo yo establecer si hay más velas alcistas o bajistas. Vuelvo a tirar, veo que el máximo aquí es el mínimo ascendente, el máximo ascendente, el mínimo igual. Aquí es donde puedo establecer este hombro, cabeza, hombro, pero que la verdad, y esta es la línea clavicular que te marca, esto te lo marca la propia máquina, en este caso la propia plataforma dentro de los patrones de aquí. Eliges el hombro, cabeza, hombro y es el que me la ha marcado, este de aquí, ¿vale? Eligiendo ahí, como veis, ahí, aquí, 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 claro, y te marca la línea clavicular. Es bueno que pueda haber estas herramientas, eso está claro, pero para verlo más o menos más claro, ¿no? Aquí, porque hasta este máximo realmente, tú aquí es donde ves. Lo demás es, bueno, sí, ha podido ocurrir, pero es complicado saberlo. Entonces, donde te quedas con la cara un poco de tonto o diciendo, hostias, es que esto no pensaba yo que esto de aquí iba a ser este máximo que había podido, bueno, pues ¿por qué esto de repente rompe este mínimo? Baja hasta aquí abajo, que aquí todos los que estábamos por toda esta zona en pérdidas, y sube. Aquí es donde sí tenemos la opción, las dos opciones. Una, de los que estábamos largos, soltar y vender, soltar y vender. Aquí tenemos un hueco y nos confirma. Aquí es donde marcábamos la ruta que decíamos de este hombro aquí con este máximo, bueno, en este caso, perdonar, luego de aquí este máximo, se me ha ido, aquí, este era el de aquí, para luego bajar hasta aquí, y luego aquí, y luego aquí, ¿vale? Pues fijaros que ahí, vamos a yo esto de aquí, en esto, lo que hago es ya aquí, este máximo que no ha podido anterior, es el primero que me doy cuenta que ya no puede. Entonces, bueno, pues tengo que, cuando pierde este que no me he enterado, en este de aquí, sí plantearme vender mi posición que tengo larga, por lo menos una parte importante, y plantearme una posición corta. Si luego baja y este máximo tampoco, entonces ya hay que buscar algo, ya hay que decir, ostras, es que aquí ya dos veces seguidos y después de haber establecido, y es cuando esta línea clavicular es la que se dibuja desde ese hombro y se hace ahí, ¿no? Y donde sale que esta línea clavicular se rompe aquí y estos dos máximos no han podido volver a estar por encima de esa línea clavicular. Entonces estos sí que lo cojo y lo traslado para ver dónde puede llegar y da la casualidad que ha llegado ahí. Bueno, pues ahora volvemos a tener claro que ahora ya hemos cambiado y que estos máximos decrecientes con esta línea clavicular me ha dicho, cuidado que ahora estamos corrigiendo la posición larga, teniendo en cuenta lo siguiente, ¿vale? Que mirar de dónde venimos. Si somos muy largoplacistas, lo hemos dicho al principio del curso, esto, si somos de gráficos mensuales o semanales, pues ninguna de las pautas que estamos hablando bajistas o que vamos a ver en un mercado americano, pues como la de ahora, puede ser una corrección. Otra cuestión es que seamos de swing trading y queramos ir a un 4 horas o a un diario, como es lo que estamos más o menos viendo ahora, que en un 4 horas pues sí que hay un porcentaje de estar aquí de estos máximos que, si veis, vuelven a intentar tocarlos posteriormente en marzo del 2022, porque esto estamos hablando que es en enero. En marzo vuelve a intentarlo y vuelve a no poder con ellos y vuelve a desarrollar otros máximos y mínimos decrecientes y ya luego ya cae hasta estos mínimos, ¿vale? Estos mínimos, que es donde hemos dicho que aquí sí que hay una corrección mucho más clara y donde en estos mínimos hemos visto antes pues la posibilidad de este doble suelo, que es el que hemos visto. Aquí veis el máximo,
el doble suelo, la ruptura y el tirón, ¿vale? Hacia arriba. Aquí de nuevo, esto son 4 horas y en diario se ve mejor, perdón, en el diario. Y aquí, bueno, pues en esta pauta, que es lo que digo yo, que es el hombro, cabeza, hombro, que esto se ha movido porque esto no estaba aquí, esto estaba aquí. Hombro, mirar la línea clavicular, no sé por qué, al quitar los espacios temporales se ha ido mover, pero ese es el hombro, cabeza, hombro que nos da margen o que nos da la figura, en este caso alcista, más clara para poder tomar decisiones. Y siempre, porque esto nos podemos equivocar, evidentemente, pues lo que hay que hacer es poner stop, stop. Pues en este caso, si quitamos esto de aquí, por ejemplo, esperar, porque esto de aquí, yo no sé por qué. Es que al ir tan rápido se me va. Vale, esto lo podemos quitar y aquí podéis ver que en esta línea clavicular, si yo aquí lo pauto y hago así aquí, si yo he perdido esto y esto continúa, pues lógicamente si esto no continúa, si esto tira para arriba, pues yo tengo que lógicamente ponerme en mi stop en el máximo anterior, claro, estos máximos anteriores de aquí, y ahí lógicamente si me pierde, pues tengo que irme de los cortos, eso está claro, si aquí he tomado la decisión de estar corto. Evidentemente aquí esto, si os dais cuenta, es otra figura que termina la tendencia en este caso, un hombro, cabeza, hombro pequeño, pero hombro, cabeza, hombro, al fin de cuentas, y que esta línea clavicular, al ser una corrección, nos manda ahí, como no es exacto, nos manda ahí, y bueno, es lo que quiero que veáis, que esto hay que trabajarlo y hay que saber dónde nos encontramos para tomar, porque en algún momento hay que tomar una decisión de entrada, ¿no? O de salida del mercado, y estas pautas es la que nos pueden ayudar a hacerlo, ¿no? En este caso hemos visto las alcistas, en el caso de, en este por ejemplo, vamos a ver, este es el tecnológico, veis aquí que aquí en el caso de diciembre del año 21 es más claro, aquí el doble suelo que es mínimo mínimo, máximo mínimo, ruptura con pullback a esta zona de ruptura, pues esto es un doble suelo con estos máximos y con la ruptura y pullback y luego el tirón para arriba. Esto yo creo que es pauta de continuación de tendencia de toda esta pauta, pero la verdad es que se desploma bastante, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que quiero ver un poco es dónde nos encontramos ahora en cada situación también, que es bueno tenerlo en cuenta. A ver, esperar porque aquí esto me ha dado error. Vale. Entonces, esto vuelvo a esperar. Esto es porque tengo cargado muchos, seguro. Vamos a volver a cargarlo. Esto es el Eurostock 50. Entonces, vemos esto, por ejemplo, vemos el Eurostock 50, si nos deja lo quitamos aquí y lo abrimos por aquí, vamos a ver. Por ejemplo, tenía aquí China, tenía China, porque claro, en pautas bajistas dentro de índices, pues por ejemplo ahora, como sabréis, Hansen está buscando, esto es en gráfico semanal, ¿de acuerdo? En gráfico semanal, fijaros dónde viene China. Si es verdad que aquí hay una V muy clara y aquí ha ido a buscar este mínimo. Lo que tengo que pensar es que ahí yo me tengo que aprovechar de lo actual. Eso está ahí, ¿vale? Y aquí está la vela semanal de esta semana. Ha llegado aquí y está girándose hacia aquí arriba. En diario, pues tenemos la vuelta en V. Lo que pasa es que este indicador, el indicador chino, pues tiene unos volúmenes que nos hace generar muchos huecos. Para evitar los huecos, Heikin Ashi nos hace ver esto que es una posible vuelta en V. Y en diario vemos que ha ido a buscar estos mínimos, ¿vale? Este es el mínimo real de ahí, de ese día, concretamente. Y veis que ni ha llegado. En cierre, la verdad es que en cierre diario, ese día cerró a zona ahí. Pero bueno, me da igual, esto es un mínimo. Lo que está claro es que ahí tenemos un mínimo. Eso da la clara sensación de que puede haber. Evidentemente, aquí hay una vuelta de nube y el patrón de V, que es lo que digo, que es complicado de llevar, sería este. La confirmación sería este hombre de aquí, es decir, la superación de aquí.
para saber que esto es una figura realmente de V, porque si no, lógicamente me podría esto volver para abajo. ¿Cómo me puedo anticipar? Hombre, puedo ir evidentemente a un 4 horas. A un 4 horas, decir, bueno, aquí lo que me ha hecho en esta vuelta en V ha ido a estos máximos. Bueno, pues yo aquí, si me recoge, bueno, pues como aquí ha tenido un bajón, aquí una pauta, podría a lo mejor decir que en esta zona podría incluso entrarle si me baja con el stop ya en esta otra zona, ¿vale? Porque si no me va a seguir bajando y tengo esta zona de pérdida. Si es capaz de bajarme, porque directamente el pullback me lo tiene que indicar aquí todavía, ¿no? En 4 horas todavía no me lo ha indicado. Evidentemente puede retroceder todavía y superar. Y lo ideal, entrar en las velas cuando esto esté superado. Una vela completamente por encima de este nivel del Hansen, ¿vale? Que es la, para que vierais una vela a día de hoy, o cómo entraríamos en un ETF, en un indicador de China, en el caso de, todavía me quedaría margen, pero o sea, no me da una señal clara, tenemos posibilidades, pero primero, se podrían utilizar otras herramientas, evidentemente, como pues, dentro de estas herramientas para retroceso, las que suelen utilizar muchos técnicos son el Fibonacci de esta zona, y entonces, bueno, pues vale, si me baja hasta esta zona más o menos, que es, o esta de aquí, 38,20 mejor, pues hasta aquí podría incluso, y luego si me hace una formación de estas velas alcista, como veis, estas velas ahora es de pauta doji y claramente bajista. Ahora mismo todavía no me está diciendo entra, no, puede corregir. Cuando son velas claramente alcistas son estas, por lo tanto, en el giro en el que haya, pues es donde podemos intentar entrar con una parte pequeña y multiplicar cuando haya superado esta zona, que esta es la que en gráfico diario y en un gráfico normal, y si veis es el mínimo de aquí, el mínimo de aquí y el pullback sobre este mínimo aquí, por lo tanto es bastante más fiable y nuestra entrada tendrá mucha más probabilidad de estar en el acierto y de todavía tener mucho margen de ganancia e ir entradas paulatinas. De hecho, no habría que entrar con todo, que estamos en el primer momento de un índice que tiene una bajada salvaje y que lógicamente tiene mucho terreno por recorrer, como es el chino, ¿no? Que es el único de los que vemos claramente que está en contra de toda la tendencia alcista de Europa y de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Y creo que no me dejo nada. Bueno, quería comentaros, claro, cómo estábamos ahora en la situación. Vale, que eso es interesante, sí. Vamos a ver cómo está la situación, por ejemplo, vemos Alemania. ¿Vale? Alemania, para que veamos, es que esto es esto incluso era un triple techo, ¿vale? En Alemania, dentro de coincidencia, pero es que es así, dentro de esta zona de doble techo, con esta zona de trampa que le llamo yo, pero que los mínimos los perfila claramente y que, bueno, que es una zona a tener en cuenta. Estos máximos han hecho, y ahora vemos esta zona. Esto es lo que tenemos. Claramente, vemos que tanto en semanal, estos son semanas, nos vamos a ir a diario para ver a Alemania cómo se encuentra. Bueno, esta pauta no es de vuelta, ¿vale? Porque, bueno, esto se podría decir continuación de bandera. De hecho, veis aquí pues aquí incluso hombro, cabeza, hombro. Esto de aquí, pero desde aquí podría ser el hombro, cabeza, hombro de esta última pauta, ¿vale? De ahí. ¿Vale? Porque lo veis aquí, y rompe esta bandera. Entonces esto nos da, aquí no ha habido ese pullback que nos hayamos podido aprovechar, ha ido a cerrar el hueco, porque de aquí seguro que se lanza a cerrar este hueco, y vale, ahora lo que tenemos es esto de aquí, con esta pequeña trampa de aquí, pero que ha tirado hacia arriba. ¿Cómo lo podemos ver? Aquí, a mí la duda que me cae, para que veáis que hay que ser realistas, me parece que el mercado por precio tiende a tirar e incluso en un 4 horas, para acercarnos más, en un 4 horas, pues va a tender con esta vela a intentar tirar. ¿Qué me tira o qué me falla todavía? Y lo complicado de esto, ¿no? En primer lugar, que decíamos Alemania, ¿vale? Pues vamos a buscar Europa, por ejemplo. Aquí
Francia. Vamos a buscar Francia, vamos a buscar diario. Esto máximo no me lo has superado, ¿vale? Igual que estos máximos anteriores sí los había hecho, estos mínimos también. En Francia había coincidido. Esta serie en Francia no me aparece. Vale, pues no me coincide con Alemania. Sí el Eurostock, ¿vale? Entonces, si busco Holanda en diario o en semanal, está ahí, mirar que está aquí y está buscando ya los máximos. No los ha superado, al igual que Alemania sí, pero me genera las dudas, ¿no? Entonces, es lo que comentamos. Entonces, bueno, en Francia, evidentemente, es un buen momento para el pullback si se confirma la entrada. En Alemania, como hemos visto, que esto es el mercado alemán y esto es el Eurostock, que como veis sí que hay relación bastante clara, ¿de acuerdo? De que esto pueda ser así. Y aquí vemos cómo el MAD nos está dando entrada realmente en uno. Si ahí ponemos indicador, ¿vale? Tenemos el MAD y el RSI, ¿vale? Hemos puesto indicador para tener un apoyo dentro de ese posible máximo. ¿Qué ocurre con este máximo? Que a mí, que esté tan cerca del máximo, sí, me está dando compra, pero que haya caído tanto, es decir, que haya esta RSI tan divergente, esto tendría que estar más paralelo, ¿no? Como que me da un poquito de mal de altura, pero vamos a ser realistas que actualmente esto te da señal más de, por precio, subida que no bajada, ¿vale? Y a ver, en el S&P, en el diario aquí, el S&P nos ha hecho magistralmente, claro, en esta formación de subida de esto aquí, además, yo creo que sí se puede establecer como este máximo y este mínimo, ¿vale? Este máximo, este mínimo, este máximo, este ya no puede, pero el siguiente lo supera. Aquí si veis, esto es una continuación de la tendencia, ¿vale? Porque no es un cambio en la tendencia. Esto lo veremos en una pauta de continuación, pero que esta pauta de continuación que llaman rectángulo, bueno, pues un rectángulo, vale, pero es un doble máximo, en este caso, que es un doble máximo roto por la parte de arriba. Por aquí el doble mínimo no lo hace, ¿de acuerdo? Al romperlo por la parte de arriba, evidentemente, es una continuación. Si lo rompe por la parte de abajo, pues lógicamente es una finalización de tendencia. Es lo que nos da la pauta. Está claro. Si hubiera roto por abajo esto, ¿qué tiene que hacer? Pues lo normal que haga es el objetivo, ya sabéis cuál es. A ver, que no sé si lo habrá desarrollado ya, que es clonarlo, es hasta ahí, pues no. Entonces tenemos que, si nos hace otro pullback pues a esta zona, o nos hace un pullback a esta zona, lo ideal, pues que el S&P siga tirando. El de estos en Nasdaq 100, que últimamente va con una fuerza increíble, pues esto es semanal, vamos a ponerlo en diario para tenerlo más claro. Bueno, pues en este caso no hace tan claro el sentido, hace una recogida, pero con un triángulo de continuación de la propia tendencia. Va a buscar aquí los mínimos de aquí, pero rebota, hace la pauta y tira. Es decir, sigue con continuación y aquí con un gap. A mí este gap, igual que los gap, cuando finalizan no me gustan, cuando están en periodos altos me da por decir... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Vamos a buscar a ver si sabe aquí es que no sé si hay indicador, no hay indicador. Puedo poner un RSI a ver cómo me da la fuerza relativa del RSI a nivel. Y claro, sinceramente, si os dais cuenta, ya aquí, si nosotros planteamos, pero esto ya es un poquito de otra cuestión, ¿no? Como ya sabéis, ¿no? Porque ya no lo estamos. Esto es como decir, bueno, pues este máximo de aquí está a nivel de ahí, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Que no va a salir recto. Y si nos vamos a ese máximo que es inferior, es superior, divergencia bajista. Y de hecho, por eso cae. Vale, aquí lo que está claro es que es al contrario. Si veis esta flecha, sí, a ver si, bueno, pues
esta flecha de aquí, si veis este mínimo, está marcado por aquí, por este mínimo de aquí. Joder, que no me deja ahora. ¿Vale? Más o menos ahí, ¿vale? La veis que está ahí, que es de ese mínimo. Bueno, pues ese mínimo luego, si veis aquí, el máximo, el mínimo, este mínimo es muy inferior a este. Y aquí en el precio lo ha aguantado. Divergencia alcista, porque aquí este mínimo era este mínimo de aquí, fijaros cómo estaba el RSI, con lo cual este mínimo con este RSI digo, eso es que tiene ganas de subir, entonces esta vela me hubiera apoyado a mi decisión y en el pullback lo hubiera apoyado para la ruptura posterior, ¿vale? Pero actualmente este máximo que está generando aquí, con este máximo de aquí no está superando y sin embargo el máximo sí, de ahí esa duda que tengo de la fuerza actual sin antes corregir, ¿no? Entonces yo ahora mismo estaría un poquito quieto y vería los toros de la barrera. Y poco más que deciros. Voy a ver si me habéis preguntado, por favor preguntarme todo lo que queráis. Lo de la línea clavicular creo que lo hemos contestado. Buenas tardes, soy novato en el tema. Trabajar con Acción Santander, podemos ver el IBEX 35, vale. Vamos con ambas dos, vamos a ambas cosas. Por ejemplo, aquí si ponemos IBEX 35, a ver, no, estamos en España 35, ¿vale? Y en España 35, vamos a verlo en el gráfico semanal. Bueno, esto es semanal. En el gráfico en España vemos, esta era la figura que decíamos de V, ¿vale? Esta era la primera figura que decíamos de hombro, cabeza, hombro en el suelo, ¿vale? Después de esta corrección. Y esto que no teníamos claro es el techo, que más es una corrección que una figura de determinación de tendencia. Y luego en esta, en el diario, vamos a ver dónde nos encontramos. Vamos a ver que este es, lo veis aquí en este de octubre. En octubre sí que se puede ver que estos mínimos son claramente descendentes y que en esta zona de este hombro se podría dibujar, igual que lo hemos hecho en el Eurostop, desde este hombro esta línea clavicular, ¿vale? Y que entonces aquí hubiéramos aprovechado, porque aquí seguramente, pues, bueno, esta la podemos quitar porque era para que vierais la línea clavicular, pero este es el IBEX en el año pasado, en octubre, entonces aquí nos ha dicho estos mínimos. Si ponemos, como hemos dicho, las Heikinasi nos da trabajo y nos da aquí, bueno, pues nos hubiera dado lugar a decir, bueno, pues si nos bajamos, en este caso en un 4 horas, a tomar las decisiones, pues aquí, para decir, vale, pues si ya tenemos claro este hombro con esta cabeza clara, ¿vale? Y aquí este otro hombrito, pues aquí esta de aquí lo podemos poner, mirar estos mínimos como además siempre con maneras de suelos y tal, pum, ahí, en este gap, y ahí hace pues zona de ahí con stop loss. Claro, el stop loss ya tenemos claro que tendría que ser zona de aquí o de aquí, nos da igual. Aquí hay un gap, con lo cual lo podemos aprovechar. El cierre del gap, pues aquí. Porque si baja el gap, no, pues ya nos cerramos nuestro stop, incluso ahí. Porque una vez que pierda ese hueco en un gráfico de 4 horas, nosotros nos cerramos. Si no, hemos entrado aquí, ¿vale? Y ahora, después de esta tirada y esa corrección, vamos en el diario, mirar la corrección del IBEX. ¿Qué decíamos antes? Nada que ver. El IBEX no está siguiendo pues lo que estábamos viendo de Alemania o del Eurostop. Fijaros el IBEX. ¿Por qué? En primer lugar, aquí no hay correlación. ¿Por qué? Por el sector financiero. El IBEX 35 tiene el handicap, que son solo 35 valores, ni mucho menos son 50 y tan diversos como puede ser el Eurostop 50 y ni mucho menos es el índice alemán con todas esas compañías que son productores de todo y que lógicamente no se basan o no ponderan más en un índice en el que no sé cómo estaríamos hoy al final, pero hemos visto bajadas muy bruscas en nuestro mercado cuando el Eurostock y el Alemania no se mueven mucho, y es porque los resultados o de Bank Inter y de nuestros financieros van a la baja o a la contra, van al alza y la aceleración alcista es mayor. No obstante, y dicho esto, pues aquí, bueno, pues hemos visto que tenemos este patrón en el que el mínimo baja, sube, pero ya no puede con los máximos anteriores, pues entonces nada, si no hay más que poner aquí, eso es un techo, ¿vale? Eso es un techo y esto es una figura de doble suelo, o bueno, vamos a ir incluso ahí, ¿vale? Entonces, aquí
esto de aquí, si lo pusiéramos con canal, esto de aquí no debería superarlo y lo tendría primero que cumplir el objetivo. El objetivo bajista en canal, a ver que lo vea para acá, porque para que lo veáis en canal más o menos, pues por ejemplo desde estos máximos así, no me ha salido muy recto porque esto del directo es así, pero bueno, para que veáis que esto si lo traslado ahí, todavía le quedaría un pelín, seguramente, esto está más abajo, todavía tiene desarrollo a la baja, ¿vale? No, primero ha ido a cubrir el pullback al aquí sería más para ponerse posición corta para mí, que no larga actualmente en el IBEX 35 y que podría continuar la corrección. Para mí es así el IBEX 35 actualmente y en 4 horas me parecería igual. Aquí doble mínimo tal, bueno, vamos a ver si es capaz en un 4 horas de hacer algo que pueda significar una vuelta clara, ¿no? Evidentemente ya si no hay una ruptura del máximo anterior, yo ahora mismo largo de momento de IBEX no me pondría. Tendremos que tener un cierre claramente por encima de estos máximos anteriores, ¿de acuerdo? Y a ver con Heikinasi. Luego, aquí ya para ver de todo un poco, a ver si podemos aquí un indicador, pues ya que estamos en la media. El medio móvil promedio que yo utilizo en estos casos para estos placillos cortos, pues el que utiliza todo el mundo, ya sabéis, 200, cualquier algoritmo tal, y este de 32, en diario vamos a ponerlo para tener una referencia más, aunque aquí tampoco es que me venga mal, en diario ya la ha perdido claramente y está por debajo del mismo, por lo tanto, pérdida del con hombro, o sea, con doble techo marcado, que para mí el IBEX lo ha marcado, por lo tanto la estructura es más bajista que alcista y ahora tener que formar. ¿Hasta dónde? Bueno, pues ya ha hecho un recorte y todavía le queda recorrido mínimo, yo creo que hasta esta zona. Podría ser que está un poquito más elevado a lo mejor, del 9.689, 9.700, ¿vale? Podríamos poner 9.700, podría bajar el IBEX sin ningún problema, estando en los niveles actuales, ¿vale? Eso para el IBEX. Me decía Santander, por aquí también vamos a Santander. Vamos, bueno, a lo que vamos de ver, lo vamos a ver ahora en directo con el valor en sí. Vamos a poner primero semanal, que me gusta ver de dónde venimos, como siempre digo. Vamos a poner vela normal, que ya está. Vamos a quitar, aunque bueno, si queréis, pero bueno, esto ya es una cuestión de si vemos patrones, el patrón. Pues mirad, aquí hay un doble suelo redondeado incluso, ¿vale? Dentro de este techo que nos ha hecho todo y aquí, bueno, esto es complicado, las cosas, ¿lo veis? Esto es una figura complicada porque es más una V, las V son muy complicadas, aquí estos máximos nos rodean, pero no hay una figura clara aquí en esta... entonces, bueno, donde estamos, vamos a quitar los cruces estos, que fijaros que amplio está, por lo tanto, venimos de una tendencia alcista semanal, ¿vale? Hemos creado aquí dos máximos descendentes y aquí esto, con estos máximos, seguramente aquí está haciendo pues el doble techo. Vamos a verlo en gráfico diario dentro del Santander, ¿lo veis? Esto después de estos mínimos crecientes, a ver, vamos aquí, de aquí estos mínimos, ¿vale? Superación, para que tengamos referencias, superación de estos máximos, que es donde se encuentra ahora, ¿vale? Que está ahí tocando. Perfecto, ¿vale? El siguiente nivel, para mi modo de ver, sería esta zona, ¿vale? De Santander, que iría a coincidir con esto y esto sí que no lo perdería, porque esto, si veis el apoyo, es la de 200 sesiones, por lo tanto, esta sí que dar por seguro que si nos baja, zona de ahí hay que entrarle, seguro. Habrá que poner un stop por debajo, pero si nos baja a la zona de 200 sesiones de esta media, hay que entrarle. De momento, lo que está claro es que estos máximos eran descendentes y que aquí, en esta figura, lo que habría que establecer es estos mínimos. Claro, estos mínimos, si vamos al cierre, sería ahí, ¿vale? Y aquí hace un gap. Y aquí en el pullback es donde antes yo no lo sabía. No lo sabía porque no me he creído este mínimo, este máximo que es claramente descendente. Pero no me lo he creído porque ha superado este. Digo, bueno, jolín, pues a lo mejor en el siguiente tramo. Aquí hace un gap. Este gap, siempre que hay un hueco, cuidadito, ¿vale? Son los gap, cuidadito.
la ida cerrado, pero como digo yo, con trampa. ¿Por qué trampa? Porque es un intradía lo que lo cierra. No lo cierra con la vela por encima y busca el máximo anterior, ni mucho menos. El máximo anterior se queda sin cerrar, que como lógicamente estos son los mínimos, pero los máximos son estos, ¿vale? Que no están ni mucho menos cerrados. Este es el doble techo, posiblemente marcado, con la amplitud del mismo, que volvemos a lo de antes, que lógicamente, a ver, en este caso, en canal paralelo, si nos sale un poquito decente, pues podemos buscarlo ahí, más o menos, trasladarlo y ver ahí. Y ahí es donde debería llegar. Todavía le queda, es diario, es capaz de subir, volver a hacer un pullback, volver a bajar. Esto no tiene por qué hacerlo en un día ni en dos, ¿vale? Pero estamos en un momento delicado en el que la corrección está por ver. La tendencia es alcista, ¿eh? Eso no quita una cosa, no quita la otra. La tendencia es alcista y esto es una mera corrección, no es un cambio en la tendencia, ¿ok? En Santander. Repsol, vamos a ver Repsol que también nos lo dice y a ver si vemos alguna pauta de estas de cambio de la tendencia. Lo que ocurre es que es un cambio de la tendencia, pues como vemos este doble techo, con la utilidad que se le da en el momento en que se le da. Esto es Repsol diario. Bueno, pues como veis no tiene nada que ver. Fíjate, no sé, esa directriz alcista está bimarcada. Vamos a ver si viene de mes a mes para que veáis que el mes a mes es importante, pues que este mes al igual podéis mirar diciembre, octubre y al contrario que todos, esto aquí hace una formación claramente bajista y de techo, pero bueno, nos vamos a semanal y este es lógicamente la semana de octubre donde si veis todos los gráficos, claro, hay descorrelaciones, hay tanto sectores como valores que van descorrelacionados, pero vemos que aquí había techo, cambio, y aquí no ha podido techo con un velón, que este velón da miedo donde lo haya, da miedo si es así a la baja o da alegría si es en un mes que es absorbente alcista, si es, perdón, en una semana, si esta semana ha absorbido totalmente a la vela anterior, lo más lógico es que siga subiendo. ¿Que puede ocurrir o no? Pues no lo sabemos. De momento aquí esa directriz estaba perdida, vamos al diario, en Repsol, y vemos como las pautas o la ruta a seguir es bajista. Aquí que tenemos que buscar en esta pauta de la ruta de que hemos visto mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos, máximos, mínimos. Y aquí empezamos a ver, vamos a ver esto. A ver si esto, si veis aquí, tal cual lo he dibujado, a ver si esto es un doble suelo, ¿de acuerdo? Porque claro, sí es verdad que tenemos aquí un gap, pero evidentemente este ruido del que hemos hablado antes, esto puede ser un ruido en un intradía, ¿de acuerdo? Esto también es así. Entonces, de momento está lateralizando. Entonces, cuando un precio ya lateraliza es que porque este mínimo, si yo lo lanzo recto hasta aquí, aquí lo que me gusta es que sea solo una vela, ¿vale? Pero es verdad, ahora vamos a poner la Heikin así, que aquí se va a este máximo de aquí, ¿vale? A este es el máximo, ¿vale? Este máximo lo tiene que superar para confiarse, pero si veis, este ruido para echar a gente es posible. Vamos a hacer lo que decíamos en Heikin así. Heikin así, inicialmente, bueno, nos está lateralizando. Vamos a ayudarnos con un 4 horas, temporalmente nos bajamos para una toma de decisiones. Bueno, aquí ¿qué nos ocurre? Que incluso en vela normal vemos que estos, no el máximo establecido que este sería aquí en Heikin así, ¿vale? Porque cambian los máximos por la estructura del precio, sino que estos, ni tan siquiera estos, de momento han sido superados. Por lo tanto, bueno, estamos en un lateral. Nadie nos dice que pueda seguir corrigiendo esto y de aquí volver a ir ahora a aquí vamos a coger otra vez para abajo, ¿vale? Y luego otra vez para arriba. Es decir, estamos en un lateral. Lo que está claro es que aquí la señal sería la ruptura, perdonad, es que iba a estornudar, sería por encima de ese techo si va por aquí, porque este mínimo ya lo ha hecho y ahora, bueno, si no estamos en el valor, podemos incluso
En la siguiente bajada, es decir, bueno, pues en cuanto... Estos son doji, la verdad es que no hay una tendencia muy clara dentro o sea, de la vela, incluso de Heikin Ashi. Siempre se puede buscar alguna ayuda. Vamos a buscar indicadores. Bueno, aquí arriba teníamos este que no nos dice nada, el RSI, absolutamente nada ahí. Podemos ayudarnos tanto de indicador MAT como para ver si vemos alguna divergencia, que a mí me gusta más incluso que el RSI, ¿vale? Y vemos aquí, bueno, este máximo, bueno, es que era igual, fijaros, este máximo, y aquí hace un máximo y el precio hace un mínimo, diverge, ¿vale? Diverge a la baja, que es la bajada que hace. Este se ha ido y sin embargo el precio no, con lo cual por eso está tendiendo un poquito a la baja y puede seguir bajando, puede recoger. ¿Hasta dónde? Es lo difícil y lo que hay que adivinar, pero en la siguiente recogida, que puede ser, y como hemos dicho antes, esto no es, por Fibonacci a lo mejor, que podemos establecer desde aquí hasta aquí, ¿vale? Pues si nos llega a esta zona, esta es la de aquí, que es 13.13, pues podríamos entrar cautamente y confirmar con el cierre por encima de ese. Y eso es como está rector dentro de una pauta claramente bajista. Por lo tanto, esto sí es una formación clara y se desarrolla, al igual que si hubiera desarrollado esta que no lo hizo, y que al final que aquí, esto de aquí, puede ser lo mismo, pero ahí, y ahí no lo hizo, y se quedó y volvió a bajar y lo perdió con gap, ¿vale? Lo que pasa que fue aquí, ¿vale? Entonces, pues trampa y para abajo. Entonces, no sabemos, no somos adivinos. Tenemos que tomar la posición con un stop loss, punto. Y de momento es bajista. Lo que nos puede confirmar un cierre del gap bajista o un cierre por encima del máximo anterior. Vale, me preguntan, ¿tiene sentido análisis técnico con Grifols? Tiene sentido desde... Vamos a ver, pues como bien dices, si yo aquí pongo Grifols lo vas a ver muy claro. A ver si lo tenemos aquí, Grifols. Vamos a verlo porque claro que tiene sentido. Lo que pasa que las noticias, mirar el gap que tiene, mirar esta formación, mirar el objetivo que tiene, hasta 11, eso ya está ahí, con este mínimo que se establece y que está ahí, ¿vale? Ese es el mínimo. Hay que marcarse siempre un stop loss por donde sea, y aquí esto, bueno, pues no sé ni si ha hecho o está haciendo o una V, porque esto es un gráfico de 4 horas, claro. Eso sí, en Grifol nos tenemos que establecer un gráfico corto plazo porque vemos la vuelta con mínimos, y aquí vemos todo se puede graficar, ¿de acuerdo? Todo se puede graficar. Este máximo y este máximo está siendo equitativo, por lo tanto no está divergiendo ni haciendo nada raro. Parece que quiere antes volver a corregir, pero sí, yo ahora mismo esta zona, por ejemplo, un cierre por encima de estos dos máximos que estén establecido, pues se puede poner, y volvemos a lo mismo, el cierre de estos máximos con estos mínimos, ¿vale? Ahí, esto aquí, el retroceso, se puede entrar y confirmar cuando vuelva a cerrar por encima del máximos anteriores. Un cierre por encima de estos máximos en diario nos va a dar un objetivo con este velón. A lo mejor la aceleración es demasiado rápida, pero el objetivo va a ser ese. Y encima, eso sí, con cuidadito, que esta media es la de 200 sesiones. Por lo tanto, esto que con la V se hace soporte, ahora va a ser una resistencia muy clara. Por lo tanto, esa media de 200 sesiones, pues el objetivo, plantearos el techo de esa vela diaria, no más, ¿vale? Hay que salirse ahí. Pero siempre se puede graficar todo lo que cotice, ¿ok? Todo. Y luego, eso sí, hay que protegerse. Esto es con una protección, que nos cuesta más o menos, dependiendo de nuestra caja y de nuestra entrada. Si entramos con 500 euros, pues en porcentaje en la protección a lo mejor son 100. Si entramos con 5.000, a lo mejor son 1.500 o 2.000. Es que depende de la posición. Por eso es muy importante, pues eso, la estrategia con entrada de posición, ¿no? El control o la gestión monetaria, que se denomina. Y en dólar, euro y oro y materias primas, por supuesto, por supuesto. O sea, en dólar, a ver,
Eso, a ver si lo tenemos aquí. Si yo pongo aquí, a ver, en un buscar, esperad que voy a buscar uno, que hay 1000, pero sí, esto es más, os comento. En oro no tanto, ¿de acuerdo? En oro ya te digo de por sí, y materias primas, por supuesto, por supuesto. Para mí el oro me parece más, es más estable, con lo cual aunque hay mucha capitalización, pero por supuesto en cualquier divisa eso ni planteárselo, eso seguro. Cualquier divisa aquí en divisas de todas las que tenemos, si nos vamos a cualquiera que sea, y sobre todo el euro dólar, que creo que está en la siguiente página, aquí no cabe, euro dólar, ¿dónde lo tengo? Bueno, voy a poner aquí euro, a ver, esperar, en este mismo, euro dólar, ¿dónde lo tengo? Eur barra US de aquí. Por ejemplo, en esto, evidentemente, todo se puede graficar y es más, ya os anticipo, todo es más efectivo. Todo es más efectivo. Todo, porque toda la señal que te dé, aquí lo que date cuenta que, o daros cuenta que aquí la gente grafica un 5 minutos. Mirar qué nitidez en una vela de un 5 minutos. Es decir, aquí es donde se trabajan los traders. ¿De acuerdo? En este tipo de producto, en este tipo de activo financiero, porque es que un 5 minutos te da una vela clarísima y con volúmenes. ¿Y por qué? Porque es súper capitalizado en un diario, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Esto es de lo que más se ha trabajado y de lo que se va a seguir trabajando en los trading, quiero decir, ya day trading, no swing trading, scalping y cosas de estas, y el swing, por supuesto. ArcelorMittal, pues vamos a ver ArcelorMittal. ArcelorMittal la tenemos aquí. Y vamos a ver si vemos, si ya que estamos, pues por ver si vemos algún patrón, porque claro, a mí me sale lo que por defecto tenemos. Mirad este patrón aquí en el suelo, es que es así, es que este de aquí, es que es una cuestión de pura lógica, quizá yo por ver muchos gráficos, ¿no? En una tendencia, si lo ponemos, esto es un 4 horas, ¿vale? Esto ya es un swing trading, pero en un 4 horas esto es un suelo, esto es un doble mínimo con un techo y la entrada, que encima es aquí y aquí, la entrada de verdad, evidentemente, sin arriesgar ni mucho menos tanto, es un cierre por encima ahí, es decir, en una vela por encima de aquí. Estamos aquí hablando de que esta vela, esta media móvil, fijaros la vela cómo la rompe. ¿Por qué? Porque es que tiene que romperla así, porque si no, no la rompe. Es el miedo que yo tendría en la entrada. Por lo tanto, yo aquí, incluso con este movimiento, mi entrada aquí sería un poquito, un tercio, pues, y aquí los otros 2 tercios, o 2 cuartos y 2. Aquí por la figura, porque la figura me marca, pues como digo, este doble suelo que acabamos de ver, que es así. Eso es un doble suelo, porque aquí está el mínimo, aunque no llega, pero aquí está el máximo y aquí lo rompe. Lo rompe después y encima aquí es este con un pullback y con una ruptura. Y después del pullback aquí entraría más claramente. ¿Vale? Eso sin ver media móviles. Lo que pasa es que las estamos viendo porque están por defecto, ¿de acuerdo? Y encima por encima de la 32, que también nos ayudaría, ¿vale? Siempre, esos son apoyos que damos, pero el precio, ¿qué es lo que estamos viendo? El patrón, esto es un doble suelo, ¿vale? Y actualmente, aquí esto sería, en un 4 horas, para mí un hombro, cabeza, hombro, invertido, después de toda esta pauta. En diario, esto no lo había visto, evidentemente, este es el doble suelo, y aquí donde veis en diario esta pauta, y donde el Heikin Ashi nos ve este doji, lo veis este doji y empieza ya la fortaleza en el diario, ¿de acuerdo? Nos ayuda, esto es redondeado, aquí se podría ver incluso hasta un redondeado, pero veis la clara pauta tal, y aquí dudamos, aquí no podemos entrar evidentemente. Y estamos en un diario, que no estamos en un 4 horas todavía, estamos en un diario, pero en un diario aquí todavía no. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, porque si estamos en un diario y me hace eso en un diario, a ver qué me va a hacer en un 4 horas. En un diario, en un 4 horas ya empieza aquí, y está haciendo la cabeza, porque no sé si la veis ya, pero eso es un hombro, cabeza, hombro. Yo creo que es claro, vamos a verlo. Bueno, he puesto uno que no es, pero esto, si viene de aquí, incluso ahí se puede plantear, el hombro está ahí. No aquí abajo, ahí.
y vamos a ponerlo en diario. No sé si coincidirá ahí, pero eso es el hombro cabeza a hombro. Es este máximo, ¿vale? Vamos a ponerlo, claro, ¿qué hacemos? Si nos vamos a una hora, claro, la vela no va a ser tan claro, no va a ser como una divisa, evidentemente, no va a ser como una divisa. Pero aquí tenemos este hombro, que esto, claro, evidentemente, si nosotros ponemos aquí, esta es la curva de aquí, de este hombro, esto luego nos llevamos aquí, esta es la cabeza y este es el hombro, ¿vale? Y esta es de la línea clavicular, que incluso, claro, la acabamos de ver, podría partir de ahí, pero bueno, me da igual, si la zona es que está clara que es ahí, y por lo tanto, de esta zona de máximos es la que estamos hablando, y por lo tanto, incluso en diario, lo que sí nos está diciendo es que quiere que terminar con la zona, y por lo tanto, pues pasa que, claro, son valores que nivel aquí, pues este es el máximo quizá de estas dos velas que nos confirma esta zona. Esto en gráfico diario, la señal clarísima es esos máximos. Esos son los máximos. Y donde fijaros dónde se ha apoyado en un día, pero dónde ha cerrado. Las velas son muy importantes porque psicológicamente esto lo que quiere decir es que al final han cerrado en la parte alta de toda la vela. Sí, han vendido mucho, pero al final han cerrado ahí. ¿Vale? Entonces ahora de momento, ¿qué objetivo podría tener esto? Pues, o debería de tener esto. Si la pauta confirma, que no sabemos si confirma, estamos hablando de que esto va ahí aproximadamente, siempre hablamos de aproximadamente, y en la ruptura ponemos ahí, nos tiene que ir ahí como mínimo, por lo tanto queda una oportunidad incluso de poderle entrarle si esto recorta más. Lo que pasa es que aquí ha hecho ya un recorte que ha sido en poco tiempo, pero está ahí, todavía está para intentar romper lo anterior, pero tiene pinta de querer romper ArcelorMittal, de seguir y tirar hacia estas zonas de máximos, que sería mínimo esta zona, ¿de acuerdo? De 26, 11, 2. Eso es lo que sería Arcelor, pero sí podemos incluirlo dentro de estas pautas de fin de tendencia en esta zona en la que finaliza y hace un hombro cabeza hombro invertido, que es una pauta creo que hemos visto claramente y nos ha servido muy bien. Así que gracias a Eustasio por la pregunta. Y nos comenta Félix, que nos comentaba que humana, no sé si tengo aquí humana dentro de nuestro buscador. Humana, mirar, aquí tengo humana de Nueva York. Vamos a ver humana en Nueva York, ¿vale? Esto es un 4 horas y bueno, ya podéis fijar el 4 horas, lo que nos indica cruce bajista, 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 ¿vale? Bajista, bajista, todo, el RSI, todo. Para venir de donde venimos, no vaya a ser que nos estemos sorprendiendo y sea solo una corrección de algo muy alcista. Bueno, pues hemos visto, aquí lo que nos marca al tener medias es estos mínimos, quizá la salida, la más clara es la pérdida de este mínimo, ¿vale? Aquí este máximo ya nos indica lo que hemos dicho siempre, esto es un semanal, vamos a un diario, y aquí en este gráfico la pauta a seguir, o lo que podríamos seguir, como hemos dicho en estas ocasiones, es los máximos anteriores, los podemos bajar, y el mínimo, ¿vale? Y este mínimo. Viene de ahí y va hasta aquí, ¿vale? Entonces, ¿vale? Hasta ahí. Luego sube y ya no puede, con lo cual ahí podemos hasta bajarlo, ¿vale? Porque ahí vemos que ese máximo no ha podido. Y vemos que este mínimo de aquí lo rompe. Pues aquí, esta zona, esta pérdida, esto es un pullback. En el intradía no puede. Esto es la oportunidad clara que nos da el mercado, eso que oímos siempre y que decimos, siempre dicen lo mismo y yo esto no lo veo. Pues sí, el mercado da segundas oportunidades. Gente que ha entrado aquí y tal, su pérdida la puede limitar si estaba largo y vende en esta zona. ¿Que se ha equivocado y que luego vuelve a superar? Pues señores, yo que sé, aquí nos ha dado el cruce de medias móviles, de largos placistas, está por debajo de la media de 200 sesiones, por debajo de la de 32 y el mínimo del doble techo, que el doble techo está aquí, ha perdido. Entonces, el pull va realizado. Objetivo de ese doble techo, mínimo hasta esa zona. Lo ha hecho hasta con gap y todavía no lo ha recuperado. Este mínimo de aquí lo ha perdido. Ha sido un claro movimiento de cambio de tendencia brusca porque ha sido brusca, pero está claro que el doble techo lo ha
lo ha hecho, lo ha realizado y por lo tanto vemos una figura de un cambio de tendencia que incluso con el pullback que hemos visto aquí nos ha dado tiempo a poder salir medianamente bien y no acumular pérdidas tan superiores pues como hemos tenido que afrontar en el caso de no haber salido a estos niveles, pues ahora mismo estamos un 100 y pico por ciento, ¿vale? De aquí a aquí, bueno, pues estamos hablando de un 3, un 4, veis el porcentaje entre paréntesis, un 5, un 6%, pero no estamos hablando de lo que es desde estos niveles a pros ahora de un 112%. Como veis, las salidas a tiempo pues, son una victoria en muchos tiempos. Y ahora en Humana, si nos vamos al corto plazo, es que estamos en un diario y mirar la vela que ha hecho en un diario. No tiene, me voy a ir a mensual para ver dónde nos puede frenar, ¿vale? Porque claro, en mensual mirar la vela del mes que nos está haciendo. Es que algo ha pasado ahí, no conozco a lo que a la situación de la compañía, pero evidentemente esto es que ha habido pánico ya. No miedo, ha habido pánico. Esa vela es de pánico y si vemos velas contrarias a esta zona, como es esto, pues lógicamente el mercado ha seguido con una continuación. Podrá haber un rebote, pero aquí es más factible ponerse a la baja que no al alza, ¿de acuerdo? Y aprovechar los rebotes para salirse. Tendría que hacernos en gráficos claramente ya semanales, pues un suelo, claro, de momento bajista donde lo haya, ¿vale? Me dice el propio Félix que ha dado resultados malos. Jolín, ni tan malos, pues los ha tomado, ¿cómo los ha tomado los resultados? A veces el mercado toma los resultados, como veis, de una manera un tanto exagerada, ¿vale? Y bueno, ya creo que son las 7 menos 20, más que nada por los todos en general. Si queréis, en otra ocasión seguimos y ya digo, el próximo webinario va a ir de pautas, pero en este caso no de finalización de tendencias, sino de continuación de las mismas. Son más un poco, son triángulos y rectángulos, sobre todo y cuñas. Vamos a verlo, son más complicadas de visualizar, pero sí es que es verdad que en los largos plazos, como hemos visto en mercados ascendentes, como pueda ser esta bandera de continuación de tendencia, la podemos utilizar. Y aunque ahora digamos que puede haber una divergencia, a lo mejor esa divergencia se aprecia, o sea, en el retroceso que pueda haberlo, se minifica, o sea, o se simplifica y la divergencia desaparece para poder entrar y que realmente sea una pauta de continuación. Lo dicho, lo podemos ver en el próximo webinario que será en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Siempre, muchas gracias por vuestra atención, por suscribiros y aquí estamos para lo que queráis. En BBVA Trader tenéis a un equipo grandioso para poder ayudaros a vuestras tomas de decisiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, un saludo y lo dicho, que al final yo no he mirado la hora y se nos ha hecho muy tarde. Disculpar y gracias por todo, ¿eh? Que nada, que nos vemos en otra ocasión.